Muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo Sanzana y estoy junto a Enzo Hidalgo. Hola Enzo. Hola Leo, ¿qué tal? Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro tercer capítulo del programa Conversaciones y en esta oportunidad vamos a tocar un tema relacionado a la identidad. El capítulo anterior, los capítulos anteriores, tocamos el tema de la libertad y en aquella ocasión concluimos de que la forma más auténtica de experimentar la libertad es a través del autoconocimiento, conocer lo que podemos o lo que no podemos hacer, aquello que nos es lícito o no. ¿Mm? Para el sujeto, para que el sujeto tenga, digamos, esa, digamos, capacidad, tiene que tener un autoconocimiento de sus capacidades, de sus límites y de su entorno, todo lo cual habla de la identidad. Es por eso que vamos a tocar este tema. Ahora es un tema bastante complejo, pues la identidad al parecer suele ser un elemento bastante dinámico. Si alguien le pregunta a otra persona respecto a quién eres, probablemente esa persona va a decir un montón de cosas, puesto que uno es muchas cosas, ¿no? Eh, es un tema complejo y hay elementos que de la identidad sí que podemos decir que hay una frontera entre las cosas que uno elige y aquellas cosas que no elige. ¿Mm? Entre lo adscrito y lo no adscrito. Y yo creo que para empezar este tema, claro, podemos decir que cuando nacemos, o sea, cuando somos arrojados en este mundo, como diría Heidegger, estamos completamente en la imposibilidad de elegir, ¿no? Mm. Eh, es bien interesante este tema que está concatenado con el tema de la libertad, puesto que habla de una autenticidad, ¿ya? Desde que somos pequeños, nosotros simplemente vamos modelándonos a través de lo que se nos impone, como tú dices, dentro de una cultura. Y vamos adquiriendo los valores, los gustos, la forma de vestir, la forma de caminar, de hablar entre amigos, etcétera, dentro de una comunidad. Este proceso en psicología es como un proceso evolutivo, cognitivo, donde por naturaleza los seres humanos nos vamos socializando y a partir de esa socialización ya en la adolescencia se va llegando a la individuación, es decir, bueno, la capacidad de conocerse a sí mismo y buscar la identidad, que es la meta principal del adolescente. En esta eh, parte de la vida que en la adolescencia nosotros nos comenzamos a preguntar quiénes somos, cuáles son mis características distintivas a las de los demás. Y al buscarla la vamos buscando generalmente a través de lo externo. ¿Ya? El adolescente en general a través de lo estético, lo externo, la moda, etcétera, va tratando de buscar una identidad. Y a partir de los grupos de pertenencia, ya la familia que nos dieron esos códigos culturales, la vamos cuestionando porque queremos encontrar algo que nos identifique. Y ahí vienen los grupos de pertenencia que pueden ser diversos, desde un grupo de amigos inofensivos hasta ya grupos también que pueden ser incluso peligrosos, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de la filosofía, a mí me gustaría encararla desde la identidad que plantea en el ethos, ¿ya? En esta palabra donde proviene entonces el concepto de ética y de moral, que podríamos definirla como las costumbres que existen en una cultura, en un grupo, en este caso en los griegos. Ya el etos griego entonces estaba bien definido por ciertas características que se podían distinguir hasta el día de hoy fácilmente. Sociológicamente y antropológicamente podríamos decir de que la identidad se va formando en la identificación con un grupo, en el que se va haciendo un imaginario en realidad en nuestra mente de alguna manera, de percibir a los otros dentro, por ejemplo, de una sociedad, de un país como el nuestro, sin que conozcamos al otro, pero sabiendo de que es chileno. Entonces
nos sentimos identificados con, y pertenecientes a este grupo. Y el tema de la identidad tiene una arista también política, ¿no? Mm, Generalmente cuando tenemos al sujeto, ¿cierto? Al individuo, nosotros, siendo niños, ¿cierto? Y teniendo, digamos, que adscribir, o sea, no ni siquiera adscribir, o sea, simplemente asumiendo una identidad que se nos va incorporando a través de la familia, a la que a su vez esta familia eh, asume y adhiere con ciertos valores, cierta escala valórica que también es impuesta a través, digamos, de la sociabilización de su entorno, aquello que se considera bueno o malo. Y ese estándar, en cierta forma, también ese estándar, digamos, de lo que se considera correcto o aquello que se considera bueno o malo, también es algo que se impone y tiene un componente también, digamos, político en el sentido de que hay un interés en exaltar ciertas cosas más que otras, ¿no? El tema de la identidad, como se suele, como se va a entender, yo creo que más adelante, es un tema, digamos, que, que no es algo que, digamos, que surge, que nace en relación a algo que, digamos, que urge. Cuando surge el concepto o la idea de hablar o el problema o la problemática de la identidad, es cuando hay elementos que, digamos, que la ponen a prueba. ¿Mm? mm, Que realmente se exaltan, por ejemplo, condiciones de identidad ligadas a la nación cuando hay un conflicto internacional. ¿Mm? La identidad, por ejemplo, cuando antiguamente, hablemos, por ejemplo, de la historia antigua, medieval, no había una identidad de una nación, más bien eran gente, recordar que la gente se congregaba en torno a núcleos más o menos urbanos, en torno a una protección que otorgaba un señor feudal. No había, digamos, un concepto, digamos, digamos, de orgullo, de identidad, de nación, de patria. Lo que les unía, aquello que les era común a todos, que eran cristianos, solamente en Europa en aquella época medieval. Fue como en la etapa de la revolución industrial, donde veo yo que, por ejemplo, hay gran movimiento de masa desde el campo a la ciudad. Me refiero al siglo XIX, XX, con la revolución industrial, donde esta gente cambia una estructura, una forma, digamos, de vivir la experiencia vital completamente radical. Porque, si bien es cierto, ellos experimentaban, digamos, una forma de vida que era fácilmente identificable a través del campo, cambian, digamos, completamente a través de esta movilización a una zona urbana donde los códigos cambian completamente. Y ahí ya se empieza a hablar también un poco de una identidad. Y ojo que también creo yo que tiene una sintonía política y me hace recordar, por ejemplo, el tema por ejemplo, la Revolución Francesa, cuando hay un grupo de sujetos que se identifican con un sector y como por ejemplo, un sector popular, y se les denomina, tienen un símbolo, tienen un montón, digamos, de elementos que les son distinguibles, como por ejemplo, los sans-culottes o sans-culottes franceses. Entonces, como que empieza a haber, digamos, una identidad, y ya lo podemos vislumbrar desde esa época, que está encendida en una nación. Tenemos un concepto oficial de identidad, de lo que se espera, lo que es bueno o malo, ligado a un concepto de nación, patria, y algo que está marginal, algo que está un poquito como luchando, y luchando por un espacio de poder, como serían estas clases trabajadoras, ¿no? Y que van teniendo ciertos elementos comunes y que, de la perspectiva de la valoración, se van exaltando. ¿Mm? Bueno, eso en Europa. Luego en Latinoamérica eh, tenemos también esa necesidad, digamos, de exaltar un elemento diferenciador cuando Latinoamérica se independiza de España. Y también surge esa necesidad, digamos, de reivindicar algunos elementos
que no son autóctonas. ¿Mm? Pero parece que ese intento o aquel experimento eh, dio un fruto, pero parece que no tan concreto. Al menos en Chile me da la impresión de que a un puerto muy concreto, ¿no? Sí, mira, es importante decir que todos nosotros de alguna manera tenemos una identidad, ¿ya? Y ya que vamos llevando esta narración hacia la identidad chilena, que ahí es donde me gustaría un poquito hablar ahora, eh, al parecer obviamente tenemos una identidad, en mi opinión. Sin embargo, es muy ambiguo expresar de una sola manera las características identificadoras o caracterizadoras de esta identidad. Probablemente, como tú lo decías, estos intentos de poder crear, voy a decir, o inventar de alguna manera una identidad, son intentos siempre fallidos, porque la identidad, como tú decías anteriormente, es algo que va en constante evolución. Y se vive, ¿ya? Entonces, de pronto, a lo mejor, lo que puede haber sucedido en Latinoamérica entero, a lo mejor, pero en Chile, me da la impresión que es una élite que construye una identidad rescatando rasgos de lo que supuestamente somos los chilenos, eh, y, y se va creando entonces ritos, folclore, eh, que se van añadiendo a esta identidad. Ahora, puede ser incluso hasta desesperante los deseos de pronto de la élite o de ciertos intelectuales que han tratado de generar una explicación sobre la identidad chilena. Por ejemplo, yo me quiero referir a Nicolás Palacio, que posterior a la Guerra del Pacífico, estamos hablando de esa época, con todo el triunfalismo que existió en el país, sobre todo en la élite de nuestro país, él creó un libro que se llama Raza Chilena, que ahora puede parecer un poco gracioso, pero es cierto, y con la cualidad de que fue uno de los primeros, yo creo, en el mundo, o a lo mejor habría que verificar, a lo mejor es el primero ya de hablar de un ser racista, ya él se plantea como racista, y desde su punto de vista científico él intenta de encontrar la explicación de las identidades de los pueblos, y él cree, en una investigación bastante fallida porque no hay evidencia seria al respecto, dice que hay una mezcla en la raza chilena, desde los araucanos que tienen, digamos, la fortaleza y características guerreras, con los godos que venían de Europa, y también tenía características similares y que por lo tanto crean una raza superior estamos hablando a la región, a los peruanos, argentinos, etcétera, y en la cual también él dice en este libro que hay que evitar la mezcla de indígenas de otros lugares como Incásico, por ejemplo, porque estaba destruyendo esta raza que es superior que la chilena. Esos son intentos, podríamos decir a esta altura de las épocas, intentos un poco desesperados que indican tal vez que no sabemos cuál es nuestra identidad, por lo menos desde de la élite que yo te nombro. En el mundo de la filosofía latinoamericana, de los pensadores, hay un pensador que es Leopoldo Sea, un mexicano, que es muy interesante porque él aborda el tema de la identidad latinoamericana como no una necesidad de buscar explicaciones de qué es lo que somos, sino que simplemente ser. ¿Ya? Él dice que tenemos que ser sin más. ¿Ya? En el sentido de que mientras más parece
buscamos lo que es nuestra identidad, porque más necesitados estamos de tener una identidad determinada. ¿Mm? Bueno, por cierto, esa necesidad, esa urgencia por la identidad, no, nos habla de una carencia, ¿no? El Claro. tocar el tema de la identidad en Chile, y que en el fondo en Latinoamérica quizá, en general, pero yo creo que en Chile es más fuerte esta urgencia, tiene que ver con la imposibilidad, digamos, de tener, digamos, un relato que adquiere un sentido para nosotros, porque finalmente hemos sido, como lo hice, como se ha expresado en alguna oportunidad por ahí, somos una nación, un país, digamos, guacho, ¿no? Eso, me puedes recordar el nombre de quien expresó Eh, Uneus, la Neo. cultura huachaco, ¿ya? Exacto. Claro, yo en el clavo. ¿Por qué? Somos como ese hijo no deseado de Europa, el hijo que está marginado, ese niño que se crió, digamos, mirando a la familia paterna, ¿cierto? Desde una distancia, desde América, ¿no? Queriendo él pertenecer y no pudiendo, ¿no? La imagen del guacho suena muy despectiva, pero creo que encaja muy bien, digamos, con este concepto, digamos, de lo que en realidad Chile siente. Finalmente, esto se ve plasmado, no es algo que nosotros, digamos, pensemos como si fuera algo que creyéramos, sino que simplemente es constatable en la historia. Cuando Higgins prohíbe, cuando Higgins asume, digamos, como director supremo del Estado de Chile, eh, y él lo primero que dice, bueno, vamos a suprimir, digamos, a retirar de los frontis de las casas todos los escudos y los blasones nobiliarios, porque tal cosa era una expresión, bueno, no solamente de este sentimiento europeo, sino que era una ridiculez. Aquí en Chile no llegó la nobleza europea ni española, castellano-vasca, como algunos piensan o dicen. Aquí el inmigrante que llegó, o el sujeto, el colono, como se quiera llamar, no llegó, digamos, buscando, digamos, una posición, siendo ellos una parte de la nobleza, no, llegó un sujeto, digamos, que buscaba una oportunidad de surgir. Y claro, ese componente que persistió en la élite de tratar de identificarse con Europa permanentemente, insistiendo en su linaje europeo, hasta el día de hoy, y resulta a veces hasta incluso patético, como algunas personas actualmente, sobre todo gente que pertenece a la clase trabajadora, que aún trata de, digamos, de expresar o de manifestar su ascendencia europea, siendo este un componente quizá mínimo desde la perspectiva, digamos, genética, en su componente como sujeto. O sea, una persona que quizás tiene un apellido de repente europeo, lo esgrime, digamos, como algo que puede destacarse desde la perspectiva de la posición, o sea, como un bien estatutario o posicional. ¿Sí? Bueno, eso es típico de Chile, pero yo creo que lo vemos en Latinoamérica. No sé si en Chile sea más acentuado, creo yo que en Chile es más acentuado. ¿Y por qué Sí, más acentuado en Chile, creo yo? Porque en Chile, a diferencia quizás del resto de Latinoamérica, le hemos dado de la espalda a las expresiones populares. Las hemos considerado algo así ligado como al bajo mundo. El concepto de la chimba, por ejemplo, en Santiago. La chimba era el lugar geográfico que estaba del Mapocho hacia norte, lo que actualmente es Recoleta Independencia, y era el lugar donde se reunía el bajo pueblo y habían expresiones festivas, de, digamos, donde se realizaban actividades, digamos, lúdicas y que la misma clase, la élite de aquella época, se atrevía a ir para también experimentar aquellos placeres que otorgaba todo lo que es lo sensible y lo ligado
al tema, digamos, sensual. En el, la, pero siempre Esther ha como renegado un poco de eso. El, y por cierto, lo único que ha pervivido, la única cosa que digamos que se ha mantenido, ha sido esta expresión efectiva del folclore, pero ligado a la música. Mm. Incluso hasta ese elemento, la música, por ejemplo, que está vinculado, por ejemplo, a la cueca urbana, se le ha tratado, digamos, de suprimir. Y eso tiene que ver también con una intención política, creo yo. Sí, mira, Leo, y justamente quería rescatar de estos elementos que nos hacen ser auténticos, ¿ah? El que despreciamos de pronto estos rasgos que son de nosotros. En la cultura huachaca, cuando se habla así, Claro, uno puede hacer un símil con el padre de la patria, ¿no es cierto? El guacho Riquelme. Como si fuéramos, como si nos faltara, por así decir, un referente, un padre. Y ya varios escritores han hablado de que nuestro único referente, de algún modo mítico, que generalmente tienen los pueblos para referirse a una época dorada, una época de oro, una edad de oro, digamos, es Arturo Prat, por ejemplo, que, bueno, representa un montón de ideales, que también se liga harto con lo militar, que es otra de las características que han indagado ciertos investigadores, antropólogos, con respecto a la identidad chilena, que por un lado está desarraigado, por otro lado solamente se identifica a la identidad chilena con la historia militar chilena, que eso es muy también interesante de investigar. Eh, en este caso, yo ya tratando de terminar con mi intervención, quisiera decir de que tenemos una identidad de que, rescatando un poco las palabras de Leopoldo Sea, lo que tenemos que hacer es tener la convicción de que lo que somos y lo que nos gusta hacer, no tenemos por qué sentirnos eh, menos que el otro. No tenemos que avergonzarnos por nuestras características que son muy ricas y que lo pueden ser. Hablando tú y lo hablábamos anteriormente, de la música chilena, la nueva cumbia, nosotros claro. nos referimos que ha ido evolucionando y que es parte justamente de, 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 de cómo es la identidad en general, que es siempre algo que evoluciona, que va cambiando constantemente. Esto no quiere decir de que nosotros tenemos que renegar de todo lo europeo, todo lo extranjero, todo, sino que simplemente valorarnos como somos. Y ahí vamos a ir encontrando tal vez de que es mejor para nosotros valorar nuestras cosas antes de querer parecernos a los demás, que ha sido probablemente una de nuestras grandes debilidades. Sí, eso. Bueno, de hecho, el, bueno, estos acontecimientos que nacen a partir de las manifestaciones sociales del 18 de octubre en adelante, hasta actualmente, hasta la fecha, nos dan luces, digamos, de este tema, puesto que lo que nosotros vemos, por ejemplo, son las manifestaciones que, digamos, que aglomeran personas, las famosas banderas, digamos, aquello estandarte, que la gente siente la necesidad de exprimir, de expresar, de mostrar a alguien que tiene algo que necesita expresar, alguien compra o se consigue o fabrica una bandera y la expone. Eso nos da cuenta, digamos, de algo que tiene que ver con ese tema en lo particular y sobre todo en Chile, cuando ocurrió esto del 18 de octubre en adelante, no existían banderas, digamos, necesariamente ligadas a algún partido político, ni nada al respecto, por ejemplo, porque claro, uno dice, una manifestación política, tienen que haber banderas consonantes a la política, no. La mayoría de las banderas que había, aparte de la chilena, eran banderas mapuches, por ejemplo. La chilena y mapuche, sí. Chilenas mapuche. Y
No obstante, también, a su vez, que eso se manifestaba aquellas, digamos, manifestaciones que son como contrarias o pro el restablecimiento del orden y que son de esa línea, había banderas, por ejemplo, es curioso, ¿no? Y casi un poquito para la risa, porque había banderas confederadas, la Así, bandera, digamos, de la Cruz de Borgoña, que está, digamos, relacionada con el imperialismo español, y otras banderas y panfletos, digamos, de índole que no tienen mucha relación con Chile. Es bastante curioso. y por Finalmente, eso, disculpa que en esa pequeña intervención que quería decir de que a mí me da la impresión de que eso refleja que si hablamos, hacemos el símil con la psicología cuando habla de que en la adolescencia el ser humano está buscando su identidad a partir de pertenencias externas, de claro, sentirse yo en este grupo, hay un adolescente que puede decir yo soy punk, yo soy mm, metalero, ¿ya? O yo soy nazi, ¿ya? Y eso se dan en la adolescencia. Y eso yo creo que nos pasa un poco en nuestro país. mm, Estamos como recién en la adolescencia buscando, pero ostentando tal vez identidades compradas, ¿ya? eso. Buscando más que internalizar esas cosas ya cuando uno comienza a madurar. Yo creo que lo mismo eso. Creo que hay un sector grande de la población en Chile que, y bueno, en realidad hay que hacernos cargo, nosotros mismos. Estamos en esa adolescencia, ¿no? Buscando la identidad dinámica y seguimos buscando. ¿Mm? Pero no hay que buscar tanto. Nosotros tenemos elementos que son constitutivos, que son, digamos, una herencia escondida que tiene que ver, que está ligada con nuestros orígenes, ¿no? Nuestros orígenes mestizos, precisamente. Es, Entonces, miramos a Europa y ya la gente ni siquiera mira a Europa, ahora la gente mira a Japón, mira a cualquier otro país, porque busca la identidad como un medio de consumo. Finalmente, la gracia, digamos, en lo cual fue revolucionario, digamos, el capitalismo en Chile y en Latinoamérica y en el mundo, que en realidad, es que todo se pudo convertir en una mercadería y ahora la identidad tú la puedes comprar y consumir, digamos, eh, no idiosincrasia, pero elementos que son culturalmente distintos a los míos. Yo no creo que sea malo, yo no creo que uno tiene que ser un purista y un censor en relación a eso, digamos, de que, que la identidad o los elementos que son identitarios son exclusivos de un grupo. Tú puedes adherir y sentirte identificado con elementos que son externos, son de otros países incluso, y adherirlo es lo tuyo. Claro, ahora el problema es cuando tú necesitas hacerlo. Ahí está el problema. Eh, Generalmente una persona normalmente puede tener la posibilidad, digamos, de acceder a un montón de esas cosas. eh, y claro, pero si tú prefieres, digamos, quedarte con aquellos elementos que te dan sentido, y sobre todo con aquello que está relacionado con algo que para mí es muy importante, que es la herencia familiar directa, y me refiero a esta herencia cultural familiar directa a aquello de donde venimos nosotros. Creo que ahí está la importancia de la identidad, para mí. Entonces, nosotros cuando queremos ver, digamos, elementos que son, digamos, que nos pueden parecer interesantes, que quizás podemos adscribir a ellos, primero tenemos que mirarnos a nosotros y sobre todo a nuestra historia y nuestra historia familiar, de dónde venimos. Y segundo, lo que hacemos para vivir. Y recién ahí quizás podemos empezar a entender o poder ver todo ese aspecto de cosas que nos pueden identificar. Pero si las personas no hacen ese ejercicio, claro, van a asumir un montón de elementos de los cuales en el fondo consumen, pero como lo dijo el profesor Iván Abello en el capítulo número 2, tú puedes comprar esas cosas, pero esas cosas no te acompañan. así es, así Bueno, es. creo que estamos dando fin a este capítulo de conversaciones con el título de la identidad. Es obvio que no vamos a poder tocar en profundidad cada uno de los elementos que se pueden, digamos,
desprender de este tema. Es un tema muy complejo y se puede tomar desde muchas perspectivas, pero yo creo que los comentarios y cualquier sugerencia de nuestros oyentes va a ser importante y vamos a responderlos sin duda para poder enriquecer, digamos, este debate y esta conversación. Por mi parte yo me tengo que despedir. Agradezco a Enzo, bueno, con eso vamos a entregar, digamos, más material en relación a la identidad. Estamos preparando un material muy interesante que vamos a entregar para el capítulo número 4. Y por lo pronto, esperamos con eso vuestros comentarios y cualquier sugerencia será muy bien recibida. Así es. Chao, y dejen sus comentarios si lo desean. Chao, Leonardo. Que estén muy bien eso y chao a todos, que estén bien. Hasta luego. Chao.